¿Pasa? Quiero expresar mi agradecimiento profundo a Tobía Toscano por la ayuda que nos ha prestado siempre generosamente, intelectualmente abierto, siempre contestando nuestras preguntas, siempre guiándonos. Para Pronapoli ha sido fundamental, creo que no solo para Pronapoli, para todo investigador que conozca a Tobía, sea español, francés, como Roland, que asiente. Para nosotros ha sido como tener una malla de protección cuando nos lanzamos a un mundo que no es el nuestro, aunque es muy hermano, pero no es el nuestro, y un mundo de referencias muy complejas. Tener la malla de protección de Tobía, que siempre nos revisa todo generosísimamente, ha sido fundamental. Yo creo que Pronapoli no existiría, lo digo sinceramente, si no fuera por Tobía. Entonces era obligado de todas las formas posibles rendirle homenaje, y así es como lo intentamos hace 2 años con la publicación de un libro, que por cierto me dejaba ahí, ahora lo traeré, sobre el que hablaré al término de las palabras después de que hable Jesús Ponce Cárdenas, que hará un poco la semblanza del profesor Tobía, hablará de su currículum y de sus cualidades intelectuales y personales, que son muchas. Y después yo hablaré un momentito sobre el libro, explicaré un poco en qué consiste, y cerrará la sesión Carlos Hernando. Así que doy la palabra a Jesús Ponce Cárdenas. Gracias, Jesús, por estar ahí. Buenas tardes, ¿se oye? Sí. Gracias. También quisiera comenzar esta breve intervención en estas palabras de presentación del libro homenaje a nuestro querido amigo y maestro Tobía Toscano. Pues quisiera también expresar mi gratitud tanto a Eugenia Fosalva como a María D'Agostino, dado que ambas han querido contar conmigo en esta ocasión, donde lo académico se une un poco también con lo emotivo y lo amistoso, lo convivial. Y también, bueno, debo decir que me da muchísima lástima no estar en la bella tierra de la sirena, pero en fin, espero que ya se aplaque del todo el virus chino y, y nos deje viajar con calma. Dicho lo cual, en el principio fue Tansillo, y por tanto yo creo que Tobía me va a perdonar si comienzo esta pequeñísima semblanza con una cita de alguien que es como su hermano mellizo, y yo voy a hacer mías las palabras de Tansillo, pero esta vez dirigiéndoselas a mi querido amigo y maestro. Entonces dice así el continuo. O del mio basso stil alto soggetto, e di virtude esempio al secol nostro, al quale avete con alte opere mostro ciò che degli altri nelle carte ha letto. Suscribo completamente las palabras que Luigi Tansillo dirigía a su patrón y mecenas. Pero dicho esto, en estos tiempos actuales, con su punta de laudatio, sincera, y sin ápice alguno de adulatio, porque todo lo que voy a decir es rigurosamente cierto. Así que, bien, ha hecho una breve mención en esta presentación inicial, Eugenia Fosalva, de cómo el grupo Pronapoli, y al igual que muchos hispanistas, tanto desde la península ibérica como en Francia o en otras latitudes, le debemos mucho a Tobía Toscano. Y yo, humildemente, modestamente, también desde un punto de vista completamente personal, quisiera también hablar de mi experiencia concreta, que se remonta a algo más de una década, y a un encuentro memorable que tuvo lugar en París, donde coincidimos varios de nosotros. Estaba Carlos José Hernando, el propio Tobía, que habíamos respondido a la llamada de Roland Béard y Mercedes Blanco,
en un magno congreso sobre los poetas del emperador Carlos V. Allí tuve la fortuna de poder departir en numerosas ocasiones durante las jornadas del congreso con Tobía, y ya se ganó mi corazón por los siglos de los siglos, cuando a ese congreso él había ido con los ejemplares de la edición que acababa de salir de las Rimes de Tansillo. Pero solo traía un ejemplar de los 2 tomos que eran para Gennaro Toscano, para su hermano. Después de estar hablando 2 días y después de una cena opípara en casa de Gennaro, Tobía le pidió a Gennaro el favor de que le mandaría otros 2 ejemplares, pero me iba a pasar a mí las Rimes de Tansillo porque tenía que acabar yo la edición de Cetina. O sea que el despojamiento fraternal hecho con toda confianza y con todo cariño no me ganó por siempre. Luego, por suerte, he vuelto a coincidir con él en congresos tanto en Madrid como en Nápoles y en otros lares, y siempre me ha iluminado, me ha guiado en los pasos que he dado sobre la figura de Niccolò Franco, un autor meridional que él conoce muy bien. Y también para mí ha sido imprescindible su ayuda cuando tuve que acometer una investigación sobre la poesía piscatoria, que en realidad creo que no es exagerado decir que nace también en Nápoles, no solo por la tradición neolatina de San Nazzaro, sino por esos primeros ecos que ya se perciben en Tansillo, en unos textos líricos memorables, y que luego se cultivará hasta en Prosímetro en el siglo XVII. Bien, dicho lo cual, comienzo ya la propia laudatio en sí, en la que me voy a seguir bastante lo que ya había expuesto en las páginas liminares del homenaje. La figura de Tobía Toscano es, como dicen en Francia, incontournable para cualquiera que acometa los estudios de lírica, de signo petrarquista o no, en el Renacimiento italiano, pero yo me atrevería a decir que en el Renacimiento europeo, porque como el máximo especialista que es en la figura y en la obra de su autor fetiche, Luigi Tansillo, en realidad Tansillo es uno de los poetas más imitados y admirados en la España del siglo de oro, lo que hace que los estudios de Tobía sean una guía ineludible para todos aquellos que hemos cultivado la investigación en torno a imitatio, modelos, etc. Vinculado, como digo, desde su propia formación, desde los orígenes, al entorno de la Universidad de Nápoles. Tobía Toscano ha consagrado buena parte de sus labores tanto al rescate editorial, es decir, tiene una labor imponente, monumental como editor, como a la reflexión crítica en torno a uno de los legados literarios más complejos de todo el Renacimiento europeo, la lírica en Nápoles en el siglo XVI, pero también con miradas retrospectivas hacia el 480 avanzado y también algunos pinitos en cuestiones del 19 y otro tipo de cronologías estéticas que ha cultivado con igual brillo. Quisiera recordar aquí también que dentro de la amplia trayectoria y la solidez de una obra, tanto editorial como crítica, que se ha mantenido siempre en una altura sublime, en realidad Tobía ha marcado también un hito en el aspecto de que no solo se ha ocupado de los grandes nombres, y ahí pues, obviamente es forzoso citar a San Nazzaro, al propio Luigi Tansillo, o para lírica femenina a doña Victoria Colonna, sino que décadas antes de que esto se hiciera en España, ha reivindicado con fuerza y con justicia la importancia de los autores que, por ejemplo, en el ámbito hispánico se suelen conocer como los menores. Pero claro, los menores desde una visión anacrónica, desde la óptica completamente alterada de nuestro hoy. Pero estos autores que han caído relegados en el olvido, sin embargo, tuvieron una importancia capital
en el flujo de ideas, de intercambios, de academias, de tertulias, que conviene exhumar. Y en ese sentido, hoy por hoy, si no fuera por los esfuerzos tanto editoriales como hermenéuticos de Topía, pues no conoceríamos con el mismo brillo, con la misma solidez, las figuras y la obra de ingenios del tenor de Bernardino Martirano, Antonio Terminio da Contursi, Giano Anisio, Diego Sandoval de Castro, Isabella di Morra, Galeazzo di Tarsia, Fabio Galeota, con el problema ahí también de la identificación con Mario, etc. Es decir, ya se encaminara su interés como editor o como intérprete hacia los grandes del periodo o se dirigiera su ojo de halcón filológico hacia el abigarrado coro de los petrarquistas de segunda o a veces de tercera fila desde nuestro hoy del 500 en Nápoles, Tobía Toscano siempre ha mantenido en sus trabajos, publicaciones, en estudios, monografías, artículos y volúmenes de edición, varios aspectos que creo que lo constituyen en un ejemplo de rigor y de autoexigencia. Y ahí yo creo que habría que recalcar, en primer lugar, que todas por ejemplo, las ediciones siempre se han presidido por el rigor exótico más exigente, por una puntillosísima y pulcra fijación crítica del texto, algo que en España no se suele estilar tanto y que en ese sentido también marca un rumbo para aquellos que abordamos el mismo periodo, pero y desde una ladera afín, que es la hispánica, que está siempre pensando y mirando hacia los modelos italianos. Y un tercer punto sería una anotación erudita que atiende a todos los aspectos posibles relacionados con el texto, es decir, una reconstrucción histórica, tanto del escritor como de su entourage académico, cortesano, y de eso hablará seguidamente también Carlos Hernando Sánchez sobre la importancia que tienen los estudios de Tobía desde el ámbito histórico. También en esa anotación minuciosa y detalladísima nunca se le han escapado todos los elementos que tienen que ver con la trayectoria cultural y con los elementos pues eso, de civilización renacentista del periodo. Y por último, algo que tampoco es común, por lo menos en ámbito hispánico, pero que siempre se ha cuidado con el mayor rigor en Italia, pues cuentan con una tradición mucho más firme que la nuestra y por eso constituyen, al igual que en filología clásica, un modelo al que tendríamos que tender, aunque no muchos lo frecuenten, y es el de la apreciación estilística. Es decir, Tobía no es simplemente un erudito que se dedique a exhumar manuscritos o a cotejar códices impresos para fijar el texto más riguroso y más cercano a la posible voluntad autorial, sino que también es un exquisito derivador de poesía y jamás pierde de vista el valor estético de estos monumentos literarios que exhuma y que gracias a él conocemos con una profundidad que antes no se tenía. O sea, y el caso de Tansillo puede ser quizá el más llamativo, pero no el único. Entonces, dentro de las distintas facetas o dentro de las distintas aportaciones que se podrían citar, me voy a ceñir, para no resultar en exceso prolijo, a un campione, a un pequeñísimo muestrario que creo que puede dar una cuenta significativa de lo que supone el ejemplo del gran docente e investigador napolitano. En primer lugar, creo que se puede citar, es lo bueno de estar desde casa, esta obra, la edición del Pianto de Aretusa, que deja tamañito a esta otra, que es un ejemplo de lo que no hay que hacer frente
a la magna edición de Tobía. Es decir, la recuperación del texto de Bernardino Martirano puede resultar altamente ilustrativa, dado que las versiones que se conocían del raro, del curioso poemita etiológico que responde bien a una estética culta de filiación, si se me permite, cuasi alejandrina, y surgido en el entorno académico y convivial de Leucópetra, circuló, es verdad, a partir de la edición Príncipe de 1563 y a partir de la difusión de la Vulgata impresa se conocía el texto, un texto además con varios problemas de interpretación, porque había versos deturpados, en un total de 153 estancias. Esa cuestión de la circulación del Pianto de Aretusa, realmente uno de los poemas más notables y hasta la recuperación crítica y los estudios de Tobía había pasado casi desapercibido. En realidad, gracias a su labor incansable como pesquisidor en bibliotecas de toda la área europea, y en este caso, al igual que ha pasado con el hallazgo de los 2 poemas neolatinos de Garcilaso que se presentaron ayer y que han ido a aparecer pues, en Europa del Este, pues a Tobía le cupo la fortuna, pero bueno, la fortuna también la haya quien la persigue, de encontrar en un códice de Múnich un precioso testimonio único de una única copia manuscrita que se realizó bajo el control directo del propio Bernardino Martirano. En ese sentido, gracias al hallazgo del manuscrito, por primera vez, con la posterior edición cuidada por Tobía Toscano, sabemos que el poema completo no tenía 153, sino 162 octavas reales, y que todos los lugares que aparecían deturpados y que eran de oscura, enigmática interpretación, precisamente porque la transmisión del texto era defectuosa, el códice venía a resolver los enigmas de la esfinge. De forma que ahí yo creo que sí que podríamos ponderar un primer hito de Tobía como investigador que persigue la manera de aclarar un texto complejo, tratando de hallar en todo tipo de área de conservación el testimonio más fidedigno. Esa misma atención a los detalles, esa pasión por la erudición, pero una erudición que quisiera decir que no se hace plumbea a lo Menéndez Pelayo, sino que es siempre amena y que es un diálogo fértil y feraz con los clásicos, se aprecia en cada uno de los volúmenes que ha cuidado nuestro querido amigo y maestro. Y se pueden citar muchas modélicas ediciones, pero yo quisiera recordar aquí la colección, la collana de los Sonetti in morte di Francesco Ferrante d'Avalos, Marchese di Pescara, la edición del 98, que también vino a revolucionar el panorama textual e interpretativo de los estudios sobre la gran poetisa quinientista Victoria Colonna. En verdad, con esta contribución capital para el ámbito de la italianística, pero también para aquellos que se han acercado a esta figura tan compleja en lo cortesano, en lo literario, en lo espiritual, y bien lo sabe Galdric de la Torre, la edición de Tobía superaba con mucho aquella edición crítica de las Rime que cuidara Alan Bullock. Y de la misma manera, en los años siguientes, a todos aquellos que nos hemos interesado en el patrimonio lírico meridional italiano del 500, nos ha ido regalando con verdaderas joyas, no voy a decir de bibliófilo, pero sí de apasionado por los estudios de lírica renacentista. Entre otros, pues la edición de Diego Sandoval de Castro y Isabella di Morra, la edición conjunta de las Rime, de estos amantes trágicos, cuya
cuya historia reconstruye con la mayor pasión y sin caer en lo novelístico, ¿no? La dedicación a la lírica del 500 guiaría inexorablemente los pasos de Tobía Toscano hacia la que puede considerarse sin duda en ámbito vernáculo a la figura poética y cortesana más destacada en la Nápoles del virrey Pedro de Toledo. El primer hito fue lo que testimonia también su grandeza, porque no solo se ha ocupado de dar a conocer sus propias investigaciones, sino a recuperar el legado de varios maestros que habían permanecido un tanto pues, injustamente apartados, ¿no? Y quiero recordar que la reimpresión del Canzoniere edito ed inédito de Erasmo Pércopo volvió a ver la luz en 1996 precisamente gracias al esfuerzo, el empeño y la dedicación de Tobía. Y que a partir de entonces, y gracias a esa labor incansable de rastreo de testimonios que le llevó pues, a la Biblioteca General de la Universidad de Coimbra en Portugal, o también a los ricos fondos del Instituto de Valencia de Don Juan en Madrid, o al riquísimo patrimonio de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, le permitió identificar y trazar la circulación y difusión de la lírica de Tansillo, precisamente a partir del códice que dedicara al aristócrata y mecenas Gonzalo Fernández de Córdoba, duque de Sesa, y también sus vínculos con Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, más allá de los lazos que siempre han sido los más estrechos y los más conocidos con padre e hijo, el virrey Pedro de Toledo y su hijo don García de Toledo. Tras una labor que no es el intenui labor, sino inconstante labor, y que le ha tenido ocupado durante lustros, esa labor exquisita, demorada, pulcra y detallista hasta el extremo, tanto en la hermenéutica como en la ecdótica, se ha coronado con varios elementos que, dado que estamos bajo el signo de Horacio, también se me permitirá decir que con los diferentes tomos que ha publicado Tobía se puede parafrasear la famosa cita latina y decirle a él mismo exegisti monumentum aere perennius, porque no es otra cosa lo que ha hecho con toda la producción canciliana, desde los capitoli giocosi e satirici de 2010 o las Rime en 2 volúmenes de 2011 o la Égloga e i Poemetti de 2017. Además, ha tenido el buen gusto, el exquisito gusto, de acompañarse en estos menesteres, en estos cometidos, con el apoyo y el conocimiento de varios italianistas de primer rango, del tenor de Erika Milburn, Carmine Boccia y también el admirable Rossano Pestarino, que el propio Tobía ha citado en su intervención de hace unos minutos. Es decir, sin ninguna medida de exageración, aunque algunos podrían tildarme de hiperbólico andaluz o vizcaíno fingido, querría recalcar ahora que la edición crítica de las composiciones de Tansillo que ha llevado a cabo en varios tomos de Tobía Toscano lo sitúan, y ese es mi parecer, pero sé que no estoy solo en ello, a la altura de los más grandes italianistas de toda la segunda mitad del 900 y de estas décadas inaugurales del siglo XXI, abriendo la vía y sentando un magisterio que está llamado a perdurar durante décadas y décadas, tanto en el ámbito de la italianística como de la hispanística. Sé que voy acabando en mi tiempo, me estoy extendiendo un tanto demasiado, pero además de las cuestiones editoriales y las investigadoras, la pesquisa por bibliotecas, creo que también es justo y necesario citar aquí las 4 contribuciones desde el punto de vista de monografías que abren un grandísimo panorama insoslayable para conocer la cultura de corte,
la circulación de ideas y de textos, el legado de los clásicos, la cuestión de la tradición grecolatina, etc. Y son los 4 tomos admirables de ensayos publicados siempre en Loffredo, desde Letterati, Corti e Accademia, che sería un primer hito, a L'enigma di Galeazzo di Tarsia e altri studi sulla letteratura a Napoli nel Cinquecento, che è otra obra maestra de la italianística moderna o reciente. En fechas todavía más cercanas tendríamos Manoscritti e Stampati, Sannazzaro, Vittoria Colonna, Tansillo e altri saggi sul Cinquecento, y ya en tiempos muy próximos a estos días nuestros, la tradizione delle rime di Sannazzaro e altri saggi del Cinquecento. A aquellos que somos fans absolutos y discípulos desde la distancia en el espacio, pero desde la cercanía afectiva e intelectual, entre los cuales me hallo, lo que sí que estamos esperando, aunque estamos a 21 de abril, estamos esperando como agua de mayo, es que culmine la edición de las Rime de Sannazzaro, que también creo que va a suponer otro hito capital e insoslayable por las novedades que implica desde el ámbito de la ordenación de los textos e incluso por la cuestión de algunas grafías que de forma innovativa va a incorporar. Por ejemplo, y él sabe bien a lo que me refiero porque para mí ha sido un caballo de batalla en el ámbito gongorino, que aura hay que editarlo con A mayúscula porque es una ninfa y no con A como si fuera simplemente el soplo agradable de la brisa. En definitiva, y ya para concluir, en estos inicios del siglo XXI, maltrecho por los virus que vienen de Asia, como la peste negra en tiempos de Boccaccio, y con estas guerras ucranianas con las que nos regalan los rusos, que son muy simpáticos, a comienzos de este maltrecho y convulso siglo XXI, las modélicas ediciones y monografías de Tobia Toscano se yerguen como la quinta esencia de algunos valores centrales del humanismo del 500 y de nuestro hoy. Es decir, el amor, yo diría casi la pasión, por la palabra poética. Un insobornable rigor filológico que no atiende a modas interpretativas ni a cuestiones posmodernas de baja laya. Una escrupulosa atención a los documentos. Ciertamente, los 3 elementos que acabo de referir atañen al plano exclusivamente académico e investigador y que hacen de Tobia un exemplum, un ejemplo, un maestro para todos nosotros. Pero yo querría añadir también, como últimas palabras, que si además de ser un ejemplo en lo académico y un espejo para investigadores, a ello se le suma que tiene un trato en lo personal que es realmente exquisito, un ingenio rápido como buen hijo de la bella Parténope que es, y en ese sentido conecta mucho con los andaluces, y un humor también encomiable, así como una elegancia innata en el porte y en las formas. Creo que hay que rendirse ante lo evidente. Es decir, nos encontramos ante lo que decían nuestros padres culturales latinos, una rara avis in terra. Así que, pues, un altro come te, carissimo Tobia, non lo troviamo. Quindi devi continuare a lavorare così come farò per i nostri studi. A modo di minutissima confidencia última, además de la gratitud que quiero expresar ahora por no las horas ni los días, sino las semanas y semanas de gozosa lectura y de profundo aprendizaje que me ha brindado gracias a la correspondencia que hemos intercambiado, a los libros, ediciones y monografías que he leído y que ha firmado él. En realidad, pues aquellos que hemos tenido el inmenso privilegio de acceder a su trato personal y a su guía y a su magisterio y a sus grandes cualidades como mentor,
Debo decir que siempre he encontrado en él un maestro en humanidades, pero fundamentalmente algo que tampoco es tan común en el mundo académico, un maestro en humanidad. Insomma, lo sai Tobia, non è adulazione e non è iperbole detta alla bilbaina né all'andalusa, ma sei un grande e sai che tutti ti vogliamo molto bene. Non vi rubo più tempo, adesso aspetta Carlo. Ciao. Muchísimas gracias al profesor Jesús Ponce Cárdenas por esta sentida semblanza y recorrido del currículum personal e investigador de nuestro queridísimo Tobia Toscano. Yo simplemente voy a, después de las palabras que he dicho inicialmente, voy a un poco reseñar este libro que rápidamente surgió en cuanto la idea se impuso de que había que homenajearle con un libro. Tengo que decir que rápidamente todo el mundo se puso de acuerdo, todo el mundo nos dio la razón de que había que hacerlo y todo el mundo se esmeró en producir en tiempo récord unos trabajos espléndidos, llenos de erudición y de deseos de resultar novedoso, ¿no? de decir cosas nuevas, que es un poco el ejemplo que tenemos todos delante con Tobia, ¿no? El ejemplo de no querer repetirse y decir cosas nuevas, de investigar, la pasión por la investigación. Y así fue como surgió este volumen, que muestro aquí a la cámara, si es que hay, creo que sí que me ve, di cui Spagna ed Italia mostro chiaro l'onor, que es un verso y poco más de su querido Tansilo, que también ha editado, como ha explicado muy bien Jesús Ponce, estudios dedicados a Tobia Raffaele Toscano sobre Nápoles en tiempos de Garcilaso, editado por Eugenia Fosalva y Galdric de la Torre y con la colaboración estrechísima de Jesús Ponce Cárdenas y Carlos José Hernando, que estuvieron también en la idea de que surgiera este libro. El libro lo voy a tener que reseñar muy rápidamente. Quería resumir los artículos, pero veo que no nos da tiempo porque van a cerrar la universidad y todavía tiene que hablar Carlos Hernando. Así que voy a ir simplemente mencionar que el libro consiste en una prefacio muy breve, después una semblanza de Tobia Raffaele Toscano, destacando sus valores como investigador y como persona, escrita por Jesús Ponce Cárdenas, perdón. Después cierra el volumen una nutrida bibliografía del profesor Tobia Toscano, todas las publicaciones que ha ido sacando a la luz. Y a continuación les referiré cuáles son los títulos de los artículos y sus autores. Verán que hay 6 artículos de autores extranjeros y 13 italianos, o sea que también hay mucha representación de sus colegas italianos que lo aprecian muchísimo y estuvieron encantados de participar. El primer artículo o capítulo del libro es de Carlos José Hernando y versa sobre el testamento del marqués de Pescara, con grandes aportaciones al respecto. Traducción y comentario de la pompa primera de la Epidina de Pontano es otra nueva contribución de Jesús Ponce Cárdenas. Paola Morosi tiene un artículo sobre el amaro del Endymion a la luna del Cariteo. Flavia Corfiati, que está también aquí, una posible tessera boyardesca en la égloga segunda de Garcilaso. ¿Cómo? Gherardi, me he equivocado, perdón, Flavia Gherardi, sí. Observaciones sobre la estructura, perdón, Flavia, observaciones sobre la estructura de algunas églogas de la Arcadia de San Nazzaro de Simone Albónico, sobre el De Partu Virginis de la Biblioteca Nacional de Francia de Gennaro Toscano, que es su hermano, ¿no? Especialista en historia del arte.
sobre el contexto artístico y cultural de la familia d'Escoll, de Joan Belcholell, el vocabulario de Fabrizio Luna y la cultura poética en Nápoles a principios del siglo XVI, de Erika Milburn, sobre las rimas de Antonio Sebastiano Minturno, de Carmine Boccia, sobre los sonetos de María Molcha para las damas del reino, Vittoria Colonna, Giulia d'Aragona, Isabella Colonna, Giulia Gonzaga, de Franco Pignatti, sobre las ninfas y el mal de amor en la poesía de Garcilaso, de Antonio Gargano, sobre el célebre soneto 23 de Garcilaso, dedicado al cóligue Virgo Rosas, mío, de Eugenia Fusalva, sobre los sonetos de Vittoria Colonna dedicados a los santos, de Verónica Copello, sobre el dedicatario Bernardo Baldaura en una obra de Aretino por Paolo Procaccioli, sobre Sebastian y Leonard Kurz, agentes financieros y mecenas literarios en la Italia del siglo XVI, por Roland Beard, sobre Tansilo, epigramista entre las obras líricas y breves poemas de Rossano Pestarino, el magisterio de Luigi Tansilo en los versos de Juan de la Vega, por María D'Agostino, organizadora de este congreso, sobre Ferrante Carafa y los poetas varones del Regno, de Amadeo Quondam, y finalmente sobre el manuscrito Gervasio, fichas humanísticas que aparecen en las cartas, de Raffaele Giglio. Todos, investigadores de primera categoría que han ofrecido sus investigaciones al profesor. Creo que no me dejo nadie, porque es posible que no, me parece que no me dejo nadie. Pues muchísimas gracias y yo ya paso la palabra a Carlos José Hernando para que haga su propia laudatio. Por favor, Carlos. No se te oye, tienes que... ¿El micrófono lo tiene? Ahora se oye. Sí. Muchas gracias a Eugenia y a María D'Agostino por organizar este espléndido congreso y por brindarme este honor de pronunciar las últimas palabras que necesariamente van a ser muy breves. Yo conocí a Tobia Toscano antes de que él me conociera a mí, cuando asistí a una conferencia que impartió en el Instituto Italiano per gli Studi Filosofici, en Palacio Serra di Cassano, sobre el Códice Casella en 1988. Luego nos conocimos personalmente en Nápoles a través del contacto de su hermano, Gennaro, y es para mí revelador que fuera un historiador del arte, alguien que se ocupa magistralmente de la imagen, quien pusiera en contacto a un historiador centrado en la historia política en sentido amplio y a un historiador de la literatura. Este conocimiento personal en Nápoles se produjo hace ya 30 años, me cuesta decir la cifra. Y desde entonces hemos mantenido un diálogo que yo creo que es enriquecedor. Sin Tobia yo no habría avanzado como modestamente he intentado avanzar en el conocimiento de la Nápoles virreinal y especialmente de la época de Pedro de Toledo. A Tobia además le debo el conocimiento de algunos amigos inolvidables como sobre todo Giorgio Fulco. Y a Tobia le debo el rigor filológico en el estudio de la fuente literaria como fuente histórica, que es en lo que quisiera centrarme en estas breves palabras, precisamente al cierre de un congreso dedicado a Horacio y a su influencia en el Renacimiento meridional. Tobia se ha referido ya a la influencia de Horacio, al tema del Renacimiento político, a Trajano como modelo de gobernante justo para Pedro de Toledo a través del mito de Astrea, mito virgiliano, antes que el mito agusteo más identificado con Horacio, pero la obra de Horacio nos introduce en algunos de los temas de la máxima actualidad quinientista: el mecenazgo, la relación entre la poesía y la política, el tópico pictura poesis,
esencial para el estudio de la éfrasis, sobre la que tanto sabe Jesús Ponce. También la relación de la poesía con la música, un aspecto que no debemos olvidar, cómo se ponen en música versos de Horacio en el siglo XVI y se hará también con autores contemporáneos. En fin, múltiples diálogos que remiten a otros diálogos más concretos, el diálogo de las armas y las letras, el diálogo de las lenguas de Valdesianos Ecos, en suma, el diálogo de la corte como gran espacio social y de creación. Tansilo, he dicho varias veces, nos ofrece en su obra una auténtica enciclopedia poética de la corte, un mundo, el de la corte, sin el que no se entiende tampoco la obra de Garcilaso. En Tansilo encontramos también la reivindicación del estatus social del poeta, el compromiso político y sus contradicciones, el intento de creación de una rinascita política como legitimación imperial, y remite, por tanto, al estudio de las fiestas, de la arquitectura y el urbanismo en su relación con la poesía, como el propio Tobía ha puesto de manifiesto en su intervención de hace unos minutos. Tobía, se ha recordado aquí, ha sido también un factor dinamizador en el estudio de Vittoria Colonna, pero quiero recordar también a sus referencias a la relevancia de Alfonso Dávalos, el marqués del Basto. No olvidaré nunca nuestra visita conjunta al Museo del Prado para contemplar la locución del marqués del Basto de Tiziano, de tantas implicaciones. Este mundo de la corte es un mundo de la palabra y del nombre. Ha recordado Jesús como Aura es el nombre de una ninfa. Y yo quisiera centrarme en mis últimas palabras precisamente a la importancia del nombre y de la palabra, también poética, pero en relación con el uso en otros géneros del nombre, como factor, como significante político decisivo para el estudio de la historia política y social. De todo lo cual, la obra de Tobía representa un elemento, insisto, fundamental. En el principio de todo debate historiográfico se encuentra un problema conceptual. Así como se piensa siempre contra alguien o contra algo, la historia se construye en combate con las palabras de un ayer sepultado bajo los vestigios documentales y de un hoy cuyas categorías deforman antiguos conceptos. Entre el humo de esa lucha y el polvo de los legajos se labran significados múltiples y aún contradictorios que dilatan nuestra distancia del pasado. Cuando las palabras se refieren a las normas de comportamiento en los espacios del poder o a la expresión de los conflictos de ese poder también a través de la poesía, esa distancia parece volverse tan infranqueable como el foso de una fortaleza. Por eso nos sentimos perdidos en los palacios que albergaron un universo ceremonial solo atisbado por nuestra mentalidad burguesa, al modo de un salvaje deslumbrado por la civilización. El desconcierto llega a paralizarnos al contemplar o al leer imágenes o versos cuya profundidad retórica, aparente oxímoron para el esquematismo moderno, se ha perdido en el desierto de la falsa naturalidad rusoniana. Solo luchando contra los mitos de una edad contemporánea que ya parecen desvanecerse, empezando por el espejismo de la Ilustración y sus secuelas deformantes, podemos acercarnos a ese mundo perdido de gestos, de imágenes, de versos, de espacios, de sonidos, que desbordan límites sacros y profanos, civiles y militares. Su lenguaje común, impregnado de solemne reverencia, como los versos de Tansilo y los de Garcilaso, nos atrae con el ímpetu del canto del caballero de Antonio de Cabezón, de los 3 libros para vihuela de Alonso de Mudarra, o más tarde de la fanfarria para la caballería de Nápoles, compuesta en el siglo XVII por Gaspar Sanz. Pero al igual que esta última pieza nos ha llegado en la versión reducida para guitarra de un pasacalle, donde apenas podemos intuir los pífanos y atabales de la guardia
o de los continuos, del principal de los virreyes que articulaban el gobierno en ausencia dentro de la monarquía de España, el entramado ceremonial de esta y también su entramado literario, así como el de las demás monarquías cristianas, hoy diríamos europeas, en otro ejemplo de reduccionismo presentista, yace oculto bajo la apariencia reiterativa de los libros, de los poemas y de las imágenes que pautaron una evolución tan rica y conflictiva como la sociedad de la que eran escudo y espejo. Al revelarse armas y emblemas de fortaleza, prudencia y también justicia, como las estatuas de Giovanni da Nola en el sepulcro de Don Pedro, los versos, las ceremonias, las imágenes se muestran como símbolos de un orden fundado en la precisión de palabras y gestos. Si resulta evidente que solo desde la ética de la virtud, con su jerarquía consolidada por la tradición, puede entenderse el código ceremonial y retórico, al intentar desentrañarlo, comprobamos una vez más que en el principio era el verbo. Las palabras son construcciones racionales que determinan tanto como reflejan el carácter de las cosas, especialmente los nombres de los grandes edificios políticos y de sus protagonistas que cobijan la realidad ordenada por el pensamiento y sus cifras morales. Entre ellos ocupa un lugar central, como el salón del trono en un palacio, la literatura y la poesía. Abordar su estudio en los territorios regidos por la rama española de la Casa de Austria en el siglo XVI exige sumar los textos con el rigor filológico aplicado por sus contemporáneos a los autores clásicos, como Horacio, y contemplar las siluetas de los espacios que en ellos se describen, como la villa de Don Pedro en la Florida de Tansilo, al modo de ruinas de templos olvidados. Para reconocer el sentido de esas palabras y las imágenes que evocan, es necesario empezar por enfrentarse al problema del nombre de las cosas y de las ideas. Se trata del primer desafío para entender una época sacudida aún por el temblor de las disputas nominalistas. No en vano su proyección en la Inglaterra isabelina, transfigurada en Verona como escenario de arquetípicas pugnas faccionales, llevaría a Julieta, arrebatada por el amor de Romeo, a preguntarse qué era un nombre. El recurso poético expresaba la enajenación erótica, imagen de la confusión emocional moderna, frente a una realidad social de nombres tan ineludibles que Baltasar de Castiglione, trasladado al español por Boscán a sugerencia de Garcilaso desde la corte virreinal de Pedro de Toledo en Nápoles, tras su difusión en la corte señorial de los Ávalos en Ischia, como muy bien sabe Galdric de la Torre, había mostrado a su cortesano sumido en una pesadumbre harto grande cuando llego a alguna parte donde no me conocen, que luego se llega alguno a mí muy mesurado y me pregunta, Señor, ¿quién sois? ¿Cómo es vuestro nombre? Los poemas, como las ceremonias, como las imágenes, ensalzaban el nombre, como los pasos, la imagen de una procesión. Su objetivo era graduar el uso del gesto en el espacio y el tiempo para visualizar las palabras que definían el rango de cada individuo en el orden social. Se trataba de reforzar el sustento doctrinal y la práctica cotidiana de unas construcciones políticas cuyos nombres, con frecuencia plurales, reflejaban múltiples esferas de poder, pero también inapelables comunidades históricas. Estas, aún lejos de modernas obsesiones identitarias, se reconocían como fuentes naturales de lealtades y destinos compartidos en diversas instancias territoriales. En el horizonte político de la corte, los géneros áulicos gravitan en torno a la imagen alegórica, como en la cadena de oro ilustrada por Luigi Tansilo en los sonetos per la presa d'África. Pero sobre todo se adecuaban a la imagen realista, muy adecuada a su vez a la imagen imperial romana, que se identificaba con la tradición española. Las técnicas de representación reflejan y condicionan el uso de los espacios en el palacio y en la ciudad y en los versos, como espejos de una sociedad política en permanente negociación.
En las esferas concéntricas que engarzan la graduación del poder entre la corte y la tierra, se despliegan las distintas acepciones de otros nombres, de otras palabras, de definiciones de otras tantas dimensiones de un mismo universo simbólico, pero no por ello menos real que los muros entre los que pasto, ceremonia, poesía, se revelan categorías indisociables del poder. Ritual, ceremonial, las armas, las letras, implican distintas realidades del código de comportamiento acumulado por los grupos sociales en función de la naturaleza sacra o profana de gestos y celebraciones. Esas realidades, presididas por los comunes principios del decoro y la gloria, son inseparables de la imagen del poder proyectada en el mecenazgo de Ecos Horacianos. Configuran un corpus de documentos y vestigios que expresa valores y pautas, pero que también puede crear nuevos criterios de expresión. Desbordan el ámbito formal y representan vías de comunicación social asimilables a lo que hoy llamamos cultura política, aun cuando lo que identificamos con el mito tardo-ilustrado de la cultura no fuera otra cosa que política. Por encima de los nombres modernos, anacrónicos y confusos, se elevan los términos de un pasado sin concesiones al orgullo del presente. Un pasado que buscaba en pretéritos remotos o cercanos la fuente de toda legitimación, hasta el punto de inventar edades de oro, como la de Astrea, en las que reflejar los sueños desvanecidos en el horizonte inasible del futuro, porque en su concepción tradicional del tiempo, toda novedad provenía de un país extraño, donde nada era aún cierto. Gracias a Tobía Toscano entendemos mejor estos nombres, estas palabras y este mundo perdido. Gracias, Tobía. Muchísimas gracias, Tobía, por todo lo que haces por nosotros y por todo tu trabajo espléndido y tan riguroso y cosmopolita. Y bueno, simplemente ahora continúa la fiesta con la cena, dentro de un rato. ¿De acuerdo? ¿Quieres decir algo? ¿Cómo? Cerrar dando las gracias a todos. Vale. Simplemente la anfitriona al lado tuyo, porque no soy ninguna anfitriona. Simplemente dar las gracias a todos y a Jesús y a Carlos también para haber sido tan estupendos en decir en poco tiempo todo lo que se puede decir de Tobía, que es un monumento a nuestros estudios. Sí. Así Estaría bien que también dijera algo, Tobía. no sé, exacto, es que tienes unos minutos si quieres decir algo y si no, tienes 4. ¿Vale? I due amici fraterni che sono collegati con noi da Madrid. In realtà con piacere ho riascoltato non tanto gli elogi ai miei studi, perché effettivamente a volte mi sembra di non essere stato capace di aver fatto quello che dicono loro. Tutta la mia storia di studioso in realtà ha una motivazione molto semplice. Mi sono messo a studiare tutti quegli autori che alla prima lettura che facevo mi lasciavano insoddisfatto come ricostruzione del testo. Cioè dici, ma quando, come, perché, dove, chi è sicuro? E quindi la filologia è diventata una sorta di necessità, un sacrificio propedeutico per poter gustare meglio il testo che mi interessava. Questo è il discorso e ovviamente per fare questo, insomma, sappiamo che ci vogliono delle procedure abbastanza dispendiose perché, come diceva un barone accademico di quelli della vecchia scuola, ma alla fine l'edizione critica serve a poco ai fini della carriera perché ti valutano solo le 50 pagine di introduzione. Allora io feci 250 pagine di introduzione a Tanzito, dissi che faccio un libro nel libro, non è così.
In realtà io ho avuto la fortuna di incontrare, alcune persone non posso nominare tutte, ma siccome Carlos ha nominato Giorgio Fulco, lo ricordo qui con piacere e con riconoscenza, perché quando discutevamo di libri e di edizioni Giorgio non era molto loquace, a volte per giudicare un libro storceva un po' il naso e si fermava lì e si capiva che c'era molto da lavorare, soprattutto attraverso questi amici. State qui, buona parte di loro stanno a Madrid, ma con Carlos soprattutto è un sodalizio che l'ha ricostruito lui. Io personalmente l'ho conosciuto nel 93, andiamo per i 30 anni insomma della nostra amicizia. Mi piaceva la possibilità, ho scoperto la possibilità di poter interloquire finalmente con gli storici che davano molta importanza alla letteratura, che è un tratto poco, diciamo, abituale nella storiografia italiana. Uno storico italiano non perde molto tempo a citare o a indicare la letteratura come fonte, al massimo qualche volta come ornamento. Gli storici italiani anche si preoccupano poco di verificare se l'edizione che stanno citando è funzionale e adatta o no, mentre invece con Carlos ho potuto finalmente imboccare la strada che mi piaceva, cioè letteratura e storia. Letteratura è storia. Se non riesci a fare storia attraverso la letteratura, secondo me non comprendi, non sai fare bene il tuo mestiere. Dovrei a questo ovviamente dire che il mio riferimento da un certo momento in poi, oltre agli amici, c'era anche qui fino a poco fa il professor Raffaele Giglio, che è un esempio, io lo addito come esempio di amicizia accademica, insomma un po' come quella tra Boscana e Garcilaso. Abbiamo in comune dei valori che appartengono probabilmente a un mondo che non c'è più, però in 50 anni di conoscenza, al di là delle traversie eccetera, mai una parola fuori posto, mai uno scherzo o un trucco o altro. E devo dire che forse il mio vero punto di riferimento per gli studi è fuori dall'università, è defunto anche, era uno lontano ma vicino attraverso i libri. Io ho lavorato tutta la vita recente, a partire dai primi anni '80, ho niente altro che sviluppato le indicazioni di un saggio di Dionisotti, gli appunti sulle rime di Sannazzaro. Lì è il mio programma di lavoro. Quando lessi quel saggio dissi c'è molto da lavorare se uno si muove lungo questa direzione che suggerisce il grande maestro, e allora però bisogna lavorare con lo stesso impegno, e quindi la cura del dettaglio, perché la filologia è un insieme di dettagli. Se non funzionano tutti, non funziona l'insieme. E allora questo porta effettivamente a volte ad essere anche un po' troppo pignoli. Ma io devo ricordare per forza di cose anche le escursioni per Madrid insieme a Carlos, quando lui mi ha fatto strada nelle biblioteche, mi ha portato a queste biblioteche, spesso erano fondazioni private, l'Istituto Valencia de Don Juan, alla caccia dei manoscritti di Tansillo, o anche l'ospitalità di Jesus, ma di Eugenia a Barcellona, degli altri amici. E quindi in definitiva adesso io so di aver dimenticato molte cose, ma il tempo, siccome mi danno sempre poco tempo, ma è anche giusto che sia così, una sola cosa voglio sottolineare di questo volume, che rappresenta un po' anche l'immagine dell'ambiente, del perimetro nel quale mi sono mosso di preferenza, Napoli spagnola. Cioè gli spagnoli hanno bisogno di capire Napoli e noi napoletani abbiamo bisogno di capire la Spagna, se vogliamo capire fino in fondo che cosa è accaduto in una fase importante della nostra storia, all'inizio la fondazione della modernità. E quindi sono particolarmente, come dire, lieto, fiero, orgoglioso che su un frontespizio di un libro, oltre al mio nome indegnamente, ma mi hanno messo il nome insieme a quello di Garcilaso della Vega. Non so se mi spiego. Cioè, io ricordo, ultimo ricordo e chiudo, quando
parlavo le prime volte di Garcilaso con Mario Dipinto, lui sta facendo la traduzione, faceva la traduzione in italiano dei versi di Garcilaso, diceva, sai, è uscita una bella edizione di Garcilaso, l'ha fatto Bienvenido Morros, era nel 1996, e dissi, ma a Napoli, se no non te la porto io appena vado in Spagna. E io dal 1996 ho l'edizione di Garcilaso, che è stato uno dei libri che ho letto sempre con maggiore attenzione, perché questo poeta, al di là della lingua, certe volte mi sembra un mero accidente, come diceva anche lui, ma è un poeta, e non so se Borges o Rico ha detto che Garcilaso è un poeta estraviato in Italia, cioè si è trovato in Italia come se fosse il suo luogo naturale, ma ha continuato a usare un'altra lingua. Quindi era un po'... io non pensavo di fare questi studi alla fine anche su Garcilaso, ma ci si arriva perché è l'insieme, il contesto e soprattutto poi la sollecitazione e l'incoraggiamento di amici di Equità di Maria, Antonio, insomma il conforto che ti danno, e Carlos e Jesus e altri, e ai quali io non posso fare altro che dire grazie, e spero soltanto che dopo questa celebrazione così solenne, con l'evidente rischio di rimanerci sotto, diciamo, che mi rimangano energie ancora non solo per la promessa edizione delle rime di Sannazzaro, ma spero anche di potermi continuare a dilettare nella lettura e nell'esegesi di questi poeti per me molto amati, che sono i poeti della corte spagnola di Don Pedro de Toledo, Tansillo, Garcilaso e anche di Costanzo, cioè, ma ne parliamo più in là. Lasciamoci qualcosa da fare per il futuro. Grazie di nuovo a tutti.